5 triangulitos y así, ¿sí? Entonces, en el uno habíamos dicho, tengo un triangulito, ¿sí? O sea, pongo acá uno. En el 2 ¿cuántos triangulitos tengo? Bueno, tengo 3 nuevos más el que ya tenía. O sea que en el 2 tengo 4 triangulitos. Y me va a quedar una cosa así. En el tres habíamos dicho que tengo 5 triangulitos, ¿sí? Más los 4 que ya tenía. O sea que tengo 9 triangulitos, ¿sí? Voy a intentar poner que el 9 esté por acá arriba. Hacer una cosa así. Y así va a seguir creciendo eso un montón. Entonces, si yo ahora quiero unir los puntos a partir del cero, ¿sí? O sea, quiero unir estos 3 puntos, que me quedaron medio feos, los voy a marcar más lindos. El uno por acá, voy a marcar con X, ¿sí? El 2 por acá y el 9 por acá. Perdón, el 4 por ahí, no. Yo quiero unir esos puntos, una recta no me sirve, ¿sí? Entonces, si esto es algo de orden uno, un polinomio de orden uno lineal, que es una recta, cuando yo integro, lo que hago es subirle un orden, o sea, acá lo que nos pide el ejercicio de trasfondo, más allá de lo que nos dice la letra, es ver qué pasa cuando integramos, ¿sí? Lo que pasa, la respuesta que tenemos que llegar una vez que hagamos el ejercicio, es poder deducir que cuando estoy integrando le estoy aumentando el orden a mi polinomio, ¿sí? Tenía un polinomio de orden uno, o sea, esto era algo de la forma x, f de x igual x, voy a llegar a algo de la forma f de x igual x al cuadrado, ¿sí? Porque ¿cómo hago para unir estos 3 puntos? Voy Profe, a una precisar pregunta. sí. La integral no era al revés, justamente, tipo pasar de, por ejemplo, de una raíz cuadrática, o sea, de una cuadrática a una recta y después a una constante. Quita. Esa es derivar. Ah, Cuando ta. derivás, le subís el grado, cuando integrás, le subís el grado. Es más, Ah, ta, ta, ta. son Me confundí. inversas la derivada que la integral, ¿sí? El integral le sube un orden, la derivada le baja un orden. Son operaciones completamente inversas. Bien, entonces, ¿se entendió? Unimos estos 3 puntos, nos queda algo de esta forma. Esto tiene toda la pinta de ser una x cuadrado, o algo por x al cuadrado, pero es un polinomio de orden 2, ¿sí? O sea, le subimos un orden al polinomio que teníamos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Ya con esa idea vamos a hacer el resto un poco más rápido. La siguiente es, bueno, son dos rectas, ¿no? Entonces ya habíamos visto estas, ¿sí? Una recta, ¿se acuerdan? Era subirle el orden, era algo de la forma X, ¿sí? Yo les dije, bueno, si tenemos una constante 1, tenemos justamente X, ¿sí? Y si tenemos una constante más alta, lo que cambia es la pendiente. O sea, tenemos la misma representación, o sea, es un polinomio de orden uno con una pendiente mayor. Entonces, como esto está subido, ¿sí? O sea, claramente el valor de esta constante es mayor que esta, lo que tenemos a partir de este punto, ¿sí? Ya vemos, no sé, y igual 0, o sea, a partir de este punto, y igual 0, eh, algo lineal, pero con una pendiente mayor. O sea, si esto tenía pendiente 1, esto va a tener pendiente, no sé, 18. Y que se note ahí la diferencia de pendiente. Vieron que hay como un salto en la pendiente. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Siguiente. Siguiente es una cosa así. Me quedo. Tengo una consulta. En el Dime. anterior, en uno valdría 0,5 y en 2 valdría 2, ¿no? En 1 valdría 0 con. Sí, esto yo lo hice como unidades, en realidad, ¿no? Si vos tuvieras x acá, esto sería x al cuadrado. Si nos ponemos formales, la primitiva de x, ¿sí? Es x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Yo tengo una consulta. Sí, En el primer ejercicio, vos hiciste sí. varios bosquejos. El primero de f y t, después de fxx, f y t y fxx de vuelta. ¿Por qué? Porque cambian las variables, ¿no? Viste que f de. Fíjate que la variable x la encontrás acá. Ujú. Entonces, la f minúscula es de t siempre, es de variable t, y la f mayúscula es de variable x, ¿sí? El x es cómo avanzo con respecto a esto.
Claro, sí. ¿Sí? Ajá. Cambia la variable, pero en realidad lo único que me dice es, bueno, si f aumenta, ¿hasta qué punto voy? Nada más. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. F2 sería x a la 2. Me pregunta Santiago. Tengo una Sería x al consulta. cuadrado y 2. Sí, decime. Ah, eso mismo, x al cuadrado de 2, porque la derivada de x al cuadrado era 2x, no me cerraba ahí. Sí, sí, sí. Vieron que yo les dije que en realidad en este proyecto todavía no vamos a integrar. Es, para nosotros la integral por ahora es calcular un área. Entonces, estamos haciéndonos solo ideas de lo que puede llegar a ser integrar. ¿Sí? Entonces, visto como un área es esto, ¿sí? Pero en realidad, la realidad, si le ponemos finos, la primitiva de x es x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y hago una más y ya los dejo libres. Entonces, esto, ¿cómo sería? Bueno, es como x, pero tiene pendiente negativa, ¿sí? De x, f de t, y esto es t. Bien, entonces, tengo pendiente negativa. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que voy a seguir subiendo, pero ahora cada vez voy a subir menos, ¿sí? O sea, voy a seguir sumando área, pero cada vez sumo menos área. Primero sumaba, no sé, 18 unidades, después sumo 10, después sumo 5. Entonces cada vez tengo más cantidad de área, pero cada vez lo que le sumo es menos. Entonces voy a tener la misma gráfica así de orden 2, pero con la concavidad opuesta, ¿sí? O sea, con la concavidad negativa, digamos. Cada vez voy a sumar menos área en vez de más. Vieron que acá cada vez tengo más, crece como, parecía exponencialmente. Bueno, esto es al revés. Esto crece, pero cada vez menos. Entonces, sería algo así como esto. ¿Sí? Y la clase que viene vemos qué pasa ahí abajo, pero empieza a decrecer la L, ¿sí? Por hoy los libero. Si tienen dudas, me puedo quedar. Y bueno, y ahí lo terminé medio en seco la clase, pero si tienen preguntas sobre esto último, para. Sí, Que yo voy. me quedé trancado ahí, no. JJ. Ah, no lo hicimos, o sí lo hicimos. No, no. Al Ah, menos yo no lo vi. el 1J es X más. Sí, ¿cuál es tu duda? Que no, no sé cómo hacerlo. Es sumar. Para, lo hago acá abajo. Pasa que se ve que. Para, lo hago acá al costado. ¿Estás siguiendo mi. ¿Ves lo que estoy escribiendo o no? Sí, sí. Está. Es X, que es una cosa así, más triángulos, ¿sí? Entonces tenés que ver lo que da esto, ¿sí? Esto me da entre 2 y 3. Ah, entre 2 y 3, ¿sí? Entonces tenés que ver que esto te da. Acá se suman nomás. O sea, el X en 2 vale 2, ¿sí? No, no es entre 2 y 3, es entre 1 y 3, perdón. Entre 1 y 3. Y esto vale 0. O sea que acá valés lo mismo que X. Pero a medida que subís, esto acá vale 0,5 el máximo, ¿sí? O sea, en 1,5, esto vale 0,5. Entonces, acá la pendiente va a ser mayor, va a estar sumando más. Y acá vas a estar sumando menos. Entonces va a cambiar la pendiente, ¿sí? Va a ser una cosa así. Hay que ver cómo te queda después. Y tienes que hacerlo por partes, ¿no? Te queda esto con una pendiente, esto con otra pendiente. Acá de vuelta sumas 0, ¿sí? O sea que acá te queda, se pega a la roja, ¿sí? Porque acá a la sí es el mismo color, pero acá la X, los triángulos le suman 0 en el punto 2, ¿sí? O sea que tenés X de vuelta, ¿sí? ¿Me va siguiendo o no? Sí, sí. Bien, y acá pasa lo mismo. A la roja le sumás cambia la pendiente porque le sumás algo que está subiendo, ¿sí? Y después le sumás algo que está decreciendo, entonces ahí vuelve a bajar. Ahí en 3 vale lo mismo, ¿sí? Entonces esto lo separás por partes, ¿sí? Y te da, o sea, esto te da cosas que sabes calcular y esto te queda en triángulo. Sigue llegando gente. Bueno, hoy vamos a hablar de integrabilidad. ¿Está?
creo que va a ser la última vez que vamos a hablar en sí mismo de la integrabilidad. ¿Tá? La integrabilidad es la propiedad que tiene una función que la hace posible de ser integrada, ¿sí? De que exista la integral. ¿Tá? Es una cosa como muy teórica, pero bueno, está en el programa. Eh, em, y bueno, tiene que ver eso, tiene que ver con si una función es integrable cuando la teoría que estamos desarrollando nos permite calcularle la integral. ¿Tá? Entonces, nosotros habíamos visto, habíamos terminado la clase pasada. Esperen que sigue llegando gente. Habíamos terminado la clase pasada con la definición de que la función fuera integrable y la definición de la integral en sí, ¿no? ¿Cómo era esta historia? Habías dicho que el acercamiento por afuera y el por adentro tendían a un mismo número y que eso se daba siempre. Siempre no. Bueno, Cuando la es función es integrable. en la mayoría de los casos, sí, en la mayoría de los casos va a pasar. Hoy vamos a ver un ejemplo en que no, pero van a ver que la naturaleza del ejemplo es una función muy complicada. ¿Ah? No es una función definida por una fórmula, es una función muy definida de manera muy teórica, digamos. ¿Tá? Entonces, a ver, repasamos dónde habíamos quedado, ¿no? Estábamos acá. A ver, esperen que no me anda el dedo. Segundo. Bueno, se me bloqueó la tablet. A ver. Bien. Teníamos esto, ¿no? Teníamos el conjunto de todas las sumas inferiores, ¿sí? Las aproximaciones por debajo o por defecto, eso se obtienen considerando todas las sumas inferiores y haciendo variar por todas las posibles particiones. Teníamos lo mismo para las sumas superiores, ¿tá? Y lo que habíamos visto era que se cumplía que todas las sumas inferiores eran menores que todas las sumas superiores. ¿Tá? Y entonces el dibujo, ¿tá? Que siempre que tenemos que tener en la cabeza, es una cosa así, donde tenemos por un lado las sumas inferiores y después por otro lado las sumas superiores. ¿Tá? Esto pasa siempre. ¿Tá? Todas las sumas superiores son mayores que las inferiores. Si ocurre que, bueno, entonces, cuando tenemos esto, teníamos dos números que eran la integral inferior y la integral superior. ¿Tá? Y siempre se va a cumplir que la integral inferior es menor o igual que la superior. Cuando ocurre que estos dos conjuntos se tocan, es decir, cuando la integral inferior, ¿no?, era igual a la superior, bueno, eso está escrito aquí, ¿no?, decimos que la función es integrable Riemann. ¿Tá? Y a ese valor común al que llegan la integral inferior y la integral superior es lo que llamamos la integral de la función en el intervalo. ¿Tá? Profe, Sí, perdona que te moleste, pero ¿te animás a mostrar bien las imágenes desde el principio? Porque me uní tarde y... esto es de la clase pasada. Ah, está, solo repaso. Sí, O, repaso. o arrancaste ahí, está. Bien, gracias. Dale. Bueno, ahora sí vamos con la clase nueva. ¿Tá? Entonces, eh, vamos a ver una cosa que se llama el criterio de integrabilidad. ¿Tá? Que nos dice
en términos de particiones cuando nos da una manera de verificar cuando una función es integrable. ¿Sí? Dice así. Sea f una función acotada. ¿Tá? Esta es nuestra hipótesis. Entonces, esto va a ser una equivalencia, ¿tá? Va a ser un sí solo sí. Por un lado es f es integrable. ¿Tá? Recordamos que esto es lo mismo que decir que la integral inferior de f es igual a la integral superior de f. ¿Tá? Esto ocurre si y solamente si pasa lo siguiente. Primero lo voy a escribir y después lo explicamos. Para todo epsilon mayor que 0, existe P partición del intervalo AB tal que la suma superior de F asociada a P menos la suma inferior de F asociada a P es menor que epsilon. ¿Está? Entonces, ¿cómo hay que pensar esto? ¿Sí? Nosotros sabemos que ser integrable, ¿no? Este es el enunciado, ¿ok? Entonces nosotros sabemos que ser integrable, lo dijimos recién, es lo mismo que las sumas superiores y las sumas inferiores casi que se tocan, ¿sí? Llegan las dos al mismo lugar. El supremo de las inferiores es igual al ínfimo de las superiores. ¿Tá? Entonces, eso sí es integrable. ¿Tá? Entonces, en particular, eso quiere decir que va a haber sumas. Perdón, profe. ¿Existe P? Partición de AB. Bien. Sí. Sí, partición. Gracias. Entonces, ¿cómo es la historia? Si la función, entonces dijimos que es integrable, entonces va a haber una suma inferior muy cerca de la integral inferior, va a haber una suma superior muy cerca de la integral superior, y entonces va a haber particiones, va a haber sumas inferiores y superiores que están muy cerca. ¿Ah? Eso, digamos. Después hay un detalle con el hecho de que es la misma partición la que me genera la suma inferior y la suma superior, pero no importa. Digamos que si es integrable, es creíble, digamos, que entonces vamos a tener particiones cuya suma inferior y superior están muy cerquitas. ¿Sí? Y que esté muy cerquita lo decimos así, lo decimos. Para todo épsilon que se nos ocurra, vamos a encontrar una partición de forma que la diferencia entre la suma superior y la inferior sea menor que epsilon. ¿Sí? Vamos a encontrar suma superior e inferior que tan cerquita como querramos. ¿Sí? Si queremos que el epsilon sea un millonésimo, vamos a encontrar una partición en que la suma superior y la inferior están a menos de un millonésimo. ¿No? Ahora, Profe, una consulta. sí. ¿Cómo se vería eso en la gráfica? O sea, estaría como abajo la suma inferior y arriba la superior, como apretando la gráfica de la función. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, claro. Sí, lo que dice la compañera es que
para una tal partición, ¿qué quiere decir que la suma superior y la suma inferior estén bien cerquita? Quiere decir, ustedes recuerden, ¿no? Cuando uno fija una partición, uno tiene asociado este dibujito, ¿no? Donde hay acá la suma inferior, ¿no? Y la suma superior, que la vamos a hacer de este color. ¿No? Entonces, la suma inferior, dijimos que era el área de esto, la suma inferior asociada a la partición, ¿no? Es la suma de las áreas de estos rectángulos, y la suma superior asociada a la partición es la suma de las áreas de estos rectángulos, ¿no? Entonces, ¿qué es la suma superior menos la suma inferior? ¿A qué número corresponde? Y bueno, corresponde a la suma de las áreas de estos rectangulitos que yo estoy pintando de amarillo, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que, más o menos, claro, estamos diciendo lo que decía la compañera, ¿no? Como que el gráfico se aprieta en esos rectangulitos. Podemos apretar el gráfico entre esos rectangulitos que son la diferencia entre las aproximaciones superiores e inferiores. Y podemos pedir que la suma de las áreas de lo que está en amarillo sea tan chiquito como querramos. ¿Sí? ¿Se acuerdan del GIF que mandó el compañero el otro día? Estaba buenísimo. Si nosotros hiciésemos ese GIF, achicando las particiones cada vez más, y dibujásemos las dos, la suma inferior y la suma superior, ¿sí? Los rectangulitos asociados a la suma inferior y la suma superior, veríamos, y los pintáramos de amarillo la diferencia, como está pintado acá, entonces veríamos que, ¿no? En ese dibujo, imagínense que esos rectangulitos van cada vez más finitos alrededor del gráfico, ¿no? ¿Era eso lo que decía la compañera? ¿Está bien? La Che, se fue. Habló por el chat. Ah, bien, buenísimo. Eso, perfecto. Claro, lo que dice el enunciado es que están haciendo la diferencia de las aproximaciones, por más chiquita que sea, siempre va a existir ese épsilon en el medio. Haciendo de nuevo. Haciendo la diferencia de las aproximaciones por afuera y por adentro, por más chiquita que sea, siempre va a existir un épsilon en el medio. Hay que decirlo al revés. Para cualquier épsilon, tan chiquito como querramos, vamos a poder encontrar una partición para que lo que está en amarillo tenga área menor que épsilon. El tan chiquito como lo querramos, nosotros acá en cálculo lo decimos, para todo épsilon, algo, ¿no? Y el épsilon lo pensamos chiquito. ¿No? Para todo épsilon, la diferencia entre la suma inferior y la suma superior de alguna partición es menor que épsilon. Bueno, bien, ese es el criterio de integrabilidad. Profe, ¿por eso no podíamos integrar la función de 0 y 1, esa de los irracionales? Sí, señor. Sí, señor. Ahí vamos. Entonces, ese es el criterio de integrabilidad. ¿Tá? Vamos a mostrar la parte fácil, que es esta flecha. ¿Puedo hacer una pregunta? Podés hacer una pregunta, ¿cómo no? No entiendo muy bien qué son las rayas que dibujó en morado, donde está lo de integral, la integral superior y la inferior están igualadas. Las rayas esas en morado no sé muy bien qué son. No, en el otro coso que estaba. ¿Esto? Sí, eso. Lo que estoy diciendo acá es, vos tenés el conjunto de todas las aproximaciones inferiores, el conjunto de todas las aproximaciones superiores.
Y entonces, si la integral inferior es igual a la integral superior, eso quiere decir que estos conjuntos como que terminan en el mismo punto. Formalmente, ¿qué quiere decir? El supremo de las inferiores es igual al ínfimo de las superiores. Y eso quiere Ah, decir, ok. eso quiere decir que podemos encontrar siempre, digamos, por la propiedad fundamental del supremo, podemos encontrar elementos del conjunto que están tan cerca del supremo de este conjunto y tan cerca del ínfimo de este conjunto. Entonces, básicamente estamos diciendo, bueno, hay particiones que están muy cerquita, cuya suma inferior y suma superior están muy cerquita. ¿Esos serían tus épsilons? ¿O no necesariamente? Eh, Creo que es una representación gráfica de la resta. sí, es una representación gráfica de la recta, o sea, Pero en sí podría, capaz ser un épsilon. Capaz que no es el más chico, pero El conjuntito entre lo morado es donde está el épsilon. a ver, vamos a ver, déjeme avanzar un poco porque si no nos atrasamos mucho. Déjeme hacer la prueba para la vuelta, ¿tá? Déjeme probar esto, ¿tá? Y después vamos a ver si esto aclara un poco. De todas formas, yo no quería hacer la prueba para allá, que es la más difícil, prefiero no hacerla, prefiero que se la crean, ¿sí? Es decir, tener eso presente, digamos, ese verso que les dije, o sea, integrables, que los dos conjuntos llegan hasta el mismo lugar, y entonces eso quiere decir que hay elementos del conjunto bien cerquita del supremo y del ínfimo, y entonces hay particiones para las cuales el supremo y el ínfimo están bien cerquita. Vamos a dejarlo por acá, ¿tá? Déjeme seguir con la vuelta. Entonces, la cuestión es así. Asumamos esto que está acá, ¿ok? Asumamos esto. ¿Tá? Entonces, vamos a suponer por absurdo que no es integrable. ¿Tá? ¿Qué era ser integrable? Ser integrable era que la suma inferior y la superior coincidían. Ahora, si no somos integrables, esto quiere decir que son distintas. Entonces, la suma inferior de f es distinta a la suma superior de f. ¿Tá? Sería un dibujo así, ¿no? Estas serían las sumas, estas serían las sumas inferiores y estas serían las sumas superiores. Entonces acá tenemos la integral inferior y acá tenemos la integral superior. ¿Tá? Supongamos que estamos en ese caso. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que la integral superior menos la integral inferior es un número alfa, vamos a llamar alfa, que es mayor que 0. ¿Tá? Que es el tamaño de esto que está acá. Ahora, por hipótesis, ¿cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que para todo epsilon podemos encontrar una partición de forma que esta diferencia es menor que epsilon. Entonces, por hipótesis, tomando epsilon igual a alfa, ¿sí? Podemos encontrar una partición P del intervalo AB tal que dice nuestra hipótesis dice que lo que ocurre es que la suma superior de f asociada a la partición P menos la suma inferior de f asociada a la partición P es menor que epsilon, menor que alfa, digamos. Pero tenemos lo siguiente, ¿no?
tenemos que eh, la suma inferior de la función f asociada a la partición p es menor o igual que la integral inferior de f asociada a la partición p. ¿Por qué? Porque esto es justamente, este es el supremo de conjunto de todas estas, haciendo variar p. ¿Está? Entonces, esto por un lado, ¿no? Por otro lado, esto es menor o igual que la integral superior de f asociada a p. Eso, asociada a p, no, perdón, de f. Acá no hay p. Discúlpenme. Sí, la integral inferior y superior son supremos e ínfimos de conjuntos, no dependen de particiones en concreto. Involucran todas las particiones al mismo tiempo. Mismo acá. Y esto es menor o igual que la suma superior de f asociada a p. De nuevo, ¿por qué? Porque esto es el ínfimo de todas, de considerar todas estas, de conjunto de considerar todas estas. ¿Tá? Y esto es absurdo porque por cómo están estos números ubicados, la suma superior de f menos la suma inferior, ¿sí? Es decir, la diferencia entre estos dos, como estos dos están adentro, la diferencia entre estos dos es menor o igual que entre estos dos de las puntas. ¿No? Y esto es menor que alfa. ¿Tá? Porque justamente, ¿qué hicimos? Dijimos, repaso un poquito entonces. Dijimos, supongamos que f no es integrable. Eso quiere decir que la integral inferior y la superior son distintas. Ese corresponde a este dibujo que está acá. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, este alfa vamos a tomarlo como un épsilon. Entonces podemos encontrar una partición de P por la hipótesis nuestra, ¿sí? Que es esta que está acá. Nos dan un número, en este caso el alfa, y podemos tomar una partición P de forma que las sumas inferior e inferior asociadas a esa partición difieren menos que ese número. Entonces, eso fue lo que hicimos. Tomamos el alfa, encontramos una partición P, tal que la suma inferior y la superior difieren menos de alfa. Pero entonces ahora vemos por qué eso es absurdo, porque justamente estos números se presentan en la recta de esta manera, ¿no? Entonces, si estos están, si estos de la punta están a menos de alfa, estos no pueden estar a alfa. Y definimos el alfa como la distancia entre estos dos. ¿Está? Bueno, en fin. A ver, no, sí, si hay alguna pregunta, estoy. Yo no entendí muy bien eso de por qué es más, o sea, no entendí por qué de por qué queda absurdo. O sea, entendí hasta lo de tomar el alfa y la partición P, pero después me corté. Bueno, porque fíjate que, por un lado, o sea, lo que pasa es que terminás encontrando 4 números, que son estos, que cumplen lo siguiente. Estos dos están a una distancia que se llama alfa. ¿Sí? Porque vos definiste alfa como la distancia entre estos dos. Y esto de las puntas está a una distancia menor que alfa. Porque vos
elegiste la partición P para que esos de la punta estén a distancia menor que alfa. Pero esto es absurdo, porque vos no podés tener 4 números ordenados de esta manera, que lo de las puntas estén a distancia menor que alfa y que 2 que están adentro estén a distancia alfa. Ah, ok. Ahí entendí. Bien. Gracias. No, a vos puedes preguntar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigo entonces. Pero entonces, ¿qué tenemos que quedarnos con esto? Si que la función sea integrable, es lo mismo que haya una partición donde la suma superior y la inferior estén muy cerquita. ¿Ah? Tan cerquita como querramos. Eso es lo que se formaliza con el para todo de epsilon. ¿Ah? Si queremos pensar en este dibujo que dijo la compañera, está bueno también. ¿Sí? La suma inferior y la superior dejan en el medio unos rectangulitos ahí que apretan el gráfico. ¿Sí? Y si la función es integrable, bueno, entonces podemos hacer que la suma de las áreas de estos triangulitos amarillos sea tan chica como querramos. ¿Ah? Ok. Entonces, ejemplo de Dirichlet. Tenemos que ver un ejemplo de una función que no es integrable. Pero para que vean qué fea que tiene que ser para no ser integrable. La función es así. F va del intervalo 0,1 en R y vale así. F de X es igual a, entonces, es igual a 0 si X es un número racional y vale 1 si X está en el intervalo pero menos Q. ¿Ah? Es un número irracional del intervalo 0,1. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se dibuja esta función? Es indibujable, es una construcción teórica. ¿Sí? Si uno quiere hacer el gráfico de esta función, acá tenemos el 1, uno tendría que graficar 0, valdrían todos los racionales, por ejemplo, en 0, en 1, en un medio, en un cuarto, en 3 cuartos, en un octavo, en 3 octavos, en 5 octavos, en 7 octavos, en un 16avo, en 3 16avos, y así. ¿Sí? Uno sigue en 5 séptimos, en todos los racionales tiene que valer 0. ¿Ah? Ahora, hay un montón de irracionales también. ¿Sí? Hay un montón de irracionales donde tiene que valer 1. De hecho, hay una propiedad que se llama la propiedad de densidad de los números reales. De propiedad de densidad, perdón. Propiedad de densidad. Tanto de los racionales y de los irracionales. Los dos tienen la propiedad de densidad. ¿Cuál es esa propiedad? Dice así. Para todo A y B en R, tal que A es menor que B, ¿tá? Me dan dos números cualesquiera, A y B. ¿Qué es lo que dice la propiedad de densidad? Dice que entre A y B hay un número que es racional. Eso es la densidad de los racionales. Existe un M sobre N en Q tal que A es menor que M sobre N, que es menor que B. Eso es la propiedad de densidad de los números racionales. También hay una propiedad de densidad de los números irracionales. Dice lo mismo. Para todo A y B en R, tal que A es menor que B, existe un alfa que es irracional, es decir, está en R menos Q, tal que A es menor que alfa, que es menor que B.
¿Está? Es decir, por acá hay un irracional. ¿Está? Esto quiere decir que están en todos lados los racionales y los irracionales. Porque en cualquier intervalito que se nos ocurra mirar, va a haber un número racional y va a haber un número irracional. ¿Ah? Yo miro acá, entre A y B, ahí hay un número racional y un irracional. Pero ahora miro acá, miro bien cerquita acá, pongo un punto acá, estos dos. Ahora este es A y este es B. Bueno, entre esos dos hay un racional y también hay un irracional. Y no puedo hacer más zoom, ¿no? Pero si se me ocurriese seguir haciendo más zoom y elegir un intervalito en cualquier lado que se me ocurra, acá, también entre esos dos puntos hay un racional y hay un irracional. Realmente están por todos lados. ¿No? Eso es lo que quiere decir la propiedad de densidad, que están realmente por todos lados. ¿No? En cualquier intervalito hay. Y eso quiere decir que cuando graficamos la función, acá tenemos que hacer puntito por todos lados, siempre el cero, ¿no? Yo tengo mal pulso, pero siempre el cero acá. Y acá siempre el 1. Esto no contiene ningún intervalito, y acá tampoco. Está como esfumado sobre el eje X y sobre la recta Y igual 1. ¿Me entiendes? Ese es el gráfico. Si tuviésemos que dibujar el gráfico de esta función es así, pero obviamente no se puede dibujar. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No es integrable por el espacio que hay entre 0 y 1, ¿no? ¿Puede ser? Sí, exacto. Ahí vamos a ver eso. Ahí vamos a ver eso. Entonces, supongamos que tenemos P, sea P una partición genérica. Entonces vamos a tener el A0 que es igual a 0, A1, a N que es igual a B, a 1. ¿Está? Esto es una partición genérica. ¿Está? Entonces, vamos a calcular la suma inferior de la F asociada a la partición P. Y me van a decir, ¿cómo vas a hacer para calcular la suma inferior si la partición es genérica? O sea, bueno, en este caso se puede. Es una función muy rara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerla, acuérdense, la sumatoria, ¿no? ¿Cómo es esto? Tenemos que marcar acá P. Tenemos que hacer la sumatoria de igual 0 a n menos 1 del ínfimo de la función f en el intervalo ahí más 1. Y esto tenemos que multiplicarlo por el tamaño del subintervalo, que en este caso es ahí más 1 menos ahí. Ahora, ¿cuál es el ínfimo de la f en el intervalo ahí más 1? Pongan que este es ahí y este es ahí más 1. Bueno, en este punto, por la propiedad de densidad de los números racionales, acá seguro que hay un número racional. Y después están también es seguro que hay un número irracional. ¿Sí? Pero es seguro que hay un número racional. Entonces, ¿cuál va a ser el ínfimo de la función f en el intervalo ahí más 1? 0. Exacto, 0. ¿No? Porque recordamos, ¿qué era el ínfimo de f en el intervalo ahí más 1? Esto era el ínfimo del conjunto de los f de x, donde x está tomado en el intervalo ahí más 1. Pero sabemos que acá en el intervalo ahí más 1 hay x racionales y hay x irracionales. Entonces, esto como conjunto, esto es igual al conjunto que tiene. Perdón, que me quedó muy prolijo esto. Esto es igual entonces al ínfimo ¿de qué conjunto? Del conjunto que tiene al 0 y al 1. Nada más. ¿Y cuál es el ínfimo del conjunto que tiene el 0 y el 1? El 0. Así que todos estos son 0.
y entonces esta suma es 0. Una pregunta. Sí. ¿Por qué a lo último, antes de desigual a 0, fuiste el ínfimo entre 0 y 1? El 0, bien, lo entendí, pero el 1, ¿por qué? O sea, lo que estoy diciendo es que, recordemos, esto que estaba acá, ¿sí? Era el ínfimo de un conjunto. ¿Qué conjunto? Lo que llamamos la imagen del intervalo por la función f. Es decir, el conjunto de todos los f de x que podemos fabricar tomando el x dentro de todos los posibles números del intervalo i más 1. ¿Sí? Está bien, bien, ya. ¿No? Entonces Clarito. dijimos, en el intervalo i más 1 hay dos tipos de números nomás, racionales e irracionales. Y hay de los dos por la propiedad de densidad. Entonces, los racionales van a ir a 0 y los irracionales van a ir a 1, punto. ¿Tá? Así que la imagen es el conjunto que tiene a 0 y a 1, y entonces el ínfimo es 0. ¿Tá? Entonces, esta igualdad es por la propiedad de densidad de Q y también de R menos Q. Porque en ese intervalo, sin importar cuál sea la partición, en ese subintervalo va a haber racionales e irracionales. Entonces la imagen va a tener al 0 y al 1, y a nadie más. Es un ejemplo muy Y cuando hagas la suma superior con el supremo, te va a pasar lo mismo y va a ser 1. Sí, señor. Cuando hagamos la suma superior, entonces esto va a ser la sumatoria de igual 0 a n menos 1 del supremo, del supremo de la f en el intervalo i más 1, y por el mismo argumento, esto va a ser igual a 1. Veces i más 1 menos i. ¿Tá? Mismo Pero argumento. entonces no vas a encontrar nunca un intervalo lo suficientemente chiquito para que te aproxime y te dé la integral. Sí, señor. Por eso no es integrable. Exactamente. Entonces, ¿esto qué queda? Esto queda la sumatoria de igual 0 a n menos 1, ¿de qué? Y de i más 1 menos i. ¿Pero esto qué es? Esto es la suma de los subintervalos. ¿Cuánto tiene que sumar la suma de las longitudes de los subintervalos de la partición? ¿Cuánto tiene que sumar eso? 1. 1. Exacto. ¿Ah? Si quieren, pueden pensarlo así. En igual 0 tenemos a 1 menos a 0, en igual 1 tenemos a 2 menos a 1, en igual 2 tenemos a 3 menos a 2, eso es lo que estamos sumando acá. ¿Tá? Hasta que tenemos a n menos 1. ¿Tá? Y lo que tenemos acá se llama una suma telescópica, donde este se va con este se va con este, y esto así, este se va con el de acá. No, ahí me equivoqué. Este se va con el de acá, y entonces toda la suma esta, lo que da al final es, sobrevivió este y este. Así que queda a n menos a 0, que en este caso nuestro es 1 menos 0. Que ese sería B menos A. Exacto, sería el b menos a, que en este caso es 1 menos 0. Porque estamos con una función concreta, digamos. ¿Tá? Bueno, entonces, habiendo dicho esto, voy a borrar esto. Habiendo dicho esto, entonces, lo que concluimos, la suma superior de f asociada a p menos la suma inferior de f asociada a p es igual a 1 para toda p partición. Ahora, si pasa esto, nosotros recordemos cómo era el criterio de integrabilidad. Decía, si la función es integrable,
Entonces, en realidad, para todo epsilon podemos encontrar una partición tal que la suma superior y la inferior difieren menos que epsilon. Bueno, eso no lo vamos a poder hacer acá, porque si tomamos epsilon menor que 1, no vamos a encontrar una partición cuya suma superior e inferior difieran menos que ese epsilon. ¿Tá? De otra forma, acuérdense, la historia era esta, ¿no? Integrable era que las sumas superiores y las inferiores se apretaban en un punto. Acá esto no pasa. Acá tenemos una suma inferior que es 0 y una suma superior que es 1. Y no se pueden acercar. Todas las sumas inferiores son 0, todas las sumas superiores son 1. ¿Tá? Por lo tanto, no, vamos a decirlo así, por el criterio integral, concluimos que la función de Dirichlet f no es integrable. ¿Tá? Ahora, ya vieron qué tipo de funciones tenemos que poner para que no sean integrables. ¿Sí? Si ponemos una función continua, ¿sí? Para los que saben lo que es continua, una función cuyo gráfico podemos dibujar sin levantar el lápiz, o mismo una función cuyo gráfico podemos dibujar levantando el lápiz una cantidad finita de veces, ¿tá? Eso siempre va a ser integrable. ¿Tá? Así que, nada. Eso. Ok. A ver qué hora estamos. 20:15. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Estamos bien? Bueno. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver algo por la positiva. ¿Tá? Y seguimos en este viaje de la integrabilidad. Pero hoy se acaba. Integrabilidad de las funciones monótonas. Recordamos. F de AB en R es monótona creciente si para todo xi en AB tal que x es menor que y, se tiene que f de x es menor o igual que f de y. ¿Cuál es la caricatura que hay que tener en la cabeza? Es esta. Tenemos A, tenemos B, y es una cosa así. ¿Sí? Puede pegar algún saltito también, pero siempre para arriba. ¿Tá? Siempre que agarremos un número x menor que y, entonces sus imágenes van a cumplir que la imagen de x es menor o igual que la imagen de y. ¿Tá? Este era el dibujo. Podría ocurrir que tuviera alguna parte donde fuera chatita, y después subiera o no. ¿Sí? No pasa nada. Lo que no puede pasar, ¿sí? Es que tenga alguna parte donde vaya para abajo. Esto no puede pasar. ¿Ah? Bien. Entonces la caricatura más sencilla que vamos a hacer es esta. ¿Ah? Teníamos otra que era decreciente.
Esto era creciente. Teníamos una que era decreciente. Entonces lo que había que poner acá era mayor o igual. Y la caricatura es una cosa así. ¿Está? Bueno. Bien. Entonces, habiendo recordado esto, ¿qué es lo que dice el teorema? Dice, sea F, teorema. Sea F de AB en R, una función monótona creciente o decreciente. Alguna de las dos. ¿Sí? Ya sea, no que una parte crezca y una parte decrezca, sino que la función toda, o toda crece o toda decrece. ¿Sí? Entonces, F es integrable. ¿Qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar el criterio de integración de integrabilidad que vimos al principio de la clase. ¿Tá? Entonces tenemos que ver que para todo epsilon podemos encontrar una partición cuya suma inferior e inferior asociadas estén a menos de epsilon. ¿Tá? ¿Cuál es el dibujito que vamos a hacer? Hay un dibujito que vamos a hacer antes de escribir la prueba. Es así. Vamos a hacer, en un caso bien sencillo, supongamos que la función es esta. ¿Tá? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a considerar espera que tengo un mensaje de Catherine que pregunta, supongo que por la definición de monótona, X es mayor a Y en ese caso. No sé en qué momento lo mandaste, Catherine, y entonces no entiendo exactamente tu pregunta. Capaz que puedes explicarme un poco mejor. Creo que se refiere a la propia definición. Cuando pones que tal que X menor que Y, eso lo definiste así cuando era monótona creciente. Si se mantiene así, si es decreciente. Ah, claro. Lo estoy suponiendo, no tengo idea. Sí, entonces que la cosa es así. La definición de monótona creciente es, siempre que X es menor que Y, f de X es menor o igual que f de Y. Monótona decreciente es, siempre que X es menor que Y, esto queda incambiado, f de X es mayor o igual que f de Y. Bien, gracias. Bueno, vamos a hacer este dibujito. Entonces vamos a considerar lo que se llama una equipartición. ¿Qué es eso? Bueno, es la partición obvia. Agarramos y partimos en pedacitos todos iguales, el intervalo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, una equipartición de tamaño... Voy a hacer una equipartición de tamaño... No sé, vamos a ver. Acá vamos. 2, 4, 8. Una equipartición de tamaño 8. ¿Ah? Vamos a ver en el dibujo si podemos representar gráficamente la diferencia entre la suma superior y la suma inferior. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es la historia? Nosotros tenemos que hacer esto.
Y entonces la suma inferior van a ser las áreas de estos rectangulitos que quedan adentro. Espera que no me gustó esto. Vamos a hacerlo así. No, acá. Este, 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 y este. ¿No? Entonces la suma inferior va a ser las áreas de los rectangulitos que quedan entre el eje X y las líneas rojas. Y las sumas superiores van a ser lo mismo, pero con los rectangulitos estos que voy a dibujar ahora. De acá hasta abajo, ¿no? Estoy dibujando la base superior de los rectángulos estos. ¿No? Entonces, la suma inferior va a ser las áreas de estos rectángulos, así, ¿no? ¿Se entiende? Hasta acá. Y la suma superior va a ser de estos rectángulos. Y así. ¿Está? Uno me da para pintarlo. ¿Está? Y entonces, ¿cuál va a ser para esta partición P, que está acá, cuál va a ser la suma superior? La suma superior de la F asociada a P menos la suma inferior de la F asociada a P. ¿Cuál va a ser? Bueno, va a ser la diferencia de las áreas entre el área de los rectángulos grandes y los rectángulos chicos. Va a ser lo que dijo la compañera hoy. Va a ser esto que está acá. ¿No? Si fijamos una partición, la suma, una X partición de estas, la suma inferior, la superior menos la inferior va a ser la suma de esos rectángulos amarillos. Y ahora miren esto, ¿no? Acá detrás de esto hay una telescópica, pero podemos verlo así también. ¿Qué pasa si agarramos estos rectangulitos y los corremos todos, los apilamos acá? Imagínense que agarran y apilan esos rectangulitos. Eso va a quedar una cosa así. Se arma un solo rectángulo. Claro, queda un solo rectángulo. ¿No? La última partición. ¿Ah? Con esta partición queda esto. ¿Y qué pasó acá? Bueno, se forma un rectángulo. ¿Y este rectángulo cuánto mide? Primero, el área de este rectángulo es la diferencia entre la suma superior y la suma inferior. ¿Cuánto mide esto? Bueno, esto mide este valor menos este valor. ¿No? ¿Qué es esto? Esto es f de b y esto es f de a. Así que esto mide f de b menos f de a. ¿Y cuánto mide esto? Bueno, en este caso, partimos el intervalo AB en 8 pedazos. Así que esto mide B menos A dividido 8. Así que en este caso, la suma superior menos la suma inferior mide exactamente el área de ese rectángulo, que es B menos A sobre 8 por f de b menos f de a. Una pregunta. Bien. Ahí está suponiendo que todas las particiones son iguales, ¿no? Sí, no, sí, que todos los intervalos, todos los subintervalos de la partición son iguales. Ah, ahí va. ¿Y eso pasa siempre que es creciente o decreciente? ¿O no?
No, eso es completamente independiente. A nosotros se nos ocurrió justo partir este intervalo en 8 pedazos iguales, porque es conveniente para después apilarlos y que quede un rectángulo. Claro, Pero podría es verdad. ser, como siempre, podríamos haber tomado una partición que tiene un, un- un subintervalo gigantesco y todo lo demás chiquitito, por decir algo. Claro, con que uno sea diferente ya no podía hacer eso. Y no, claro, exacto. Por eso Ahí hay que va, tomar una equipartición. ahí va, Bueno, gracias. entonces, no, gracias por preguntar. Entonces dijimos que este, alcanzaba para que fuera integrable, ¿no? Alcanzaba que la suma de las áreas de esos rectangulitos amarillos fuese bien chiquita, tan chiquita como querramos. No chiquita, tan chiquita como querramos. Eso quiere decir, me dan un número, por ejemplo, 1/1.000.000, y yo tengo que encontrar una partición de forma que la suma de las áreas de los rectángulos amarillos sea menor que 1/1.000.000. Ahora, si observamos esta cuenta acá, ¿cuánto quedó la suma de las áreas de los rectángulos amarillos? Quedó esto. Y acá hay un 8 dividiendo. Y lo demás son cosas que no dependen de en cuánto partí el intervalo. ¿Sí? Esto es f de b menos f de a, y esto es b menos a. Si yo hubiese partido en 30.000 subintervalitos iguales, acá me hubiese quedado un rectángulo que seguiría teniendo altura f de b menos f de a, pero ahora la base iba a ser b menos a dividido en la cantidad de intervalos en los que partí. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ocurre? Haciendo crecer este número, hacemos decrecer este número. Entonces podemos hacer que sea menor que cualquier épsilon que se nos ocurra. ¿Ah? Esa es la idea de la prueba y es lo que vamos a escribir ahora. ¿Alguna pregunta sobre la idea? Sí. Em, Escucho, voy a servir es agua. decir, que 8, si quieres una partición tipo más fina, por decirlo así, tendrías que un número más grande da resultado una partición más fina. Esa es la pregunta. ¿Cómo fue lo último? Claro, que si agrandas el número 8 te da como resultado como particiones más finas. Sería como algo así. Claro, particiones partís en más pedacitos, todos iguales, te quedan más chiquitos los intervalitos. Claro. Eso. ¿Alguna otra Una pregunta? Sí, Yo diga. quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es que multiplica por f de b menos f de a? Claro, porque Porque es el área y es el largo y el ancho. bueno, sí. Sí, viste que estamos calculando la suma de las áreas de los rectangulitos amarillos que los podemos apilar en ese rectángulo que está a la derecha, ¿no? Sí. Y entonces la pregunta es, bueno, para calcular el área de esa precisamos saber el largo y el ancho. Ah, ok, ok. Y si mirás la altura de ese rectángulo justamente va desde el valor más pequeño que toma la función hasta el valor más grande que toma la función. Y eso va de f de a f de b. Por eso queda f de b menos f de a. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a escribir la prueba. Bien.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una equipartición genérica y vamos a ver que es muy parecido a esto que hicimos ahora, solo que con cuentas, ¿sí? Vamos a tomar una equipartición genérica, es decir, vamos a tomar un n genérico que va a ser en la cantidad de intervalitos iguales que partimos el intervalo AB. A partir de eso vamos a calcular la suma superior, la suma inferior, y vamos a ver que la diferencia entre esos dos números tiene esta forma que está acá, solo que en vez del 8 va a ir un n. ¿Ah? Y después lo que vamos a hacer es decir, bueno, ok, esa es la diferencia entre la suma superior y la suma inferior, depende de un n. Ahora, para probar que es integrable, alcanza con ver que agrandando el n, podemos hacer que esta diferencia sea menor que cualquier epsilon que nos den. Porque el criterio integral decía eso. Si vos lográs encontrar sumas superiores e inferiores que estén tan cerca como quieras, es decir, si dado epsilon existe una partición de forma que la suma superior e inferior asociadas están a menos de epsilon, entonces es integrable. Bueno, eso es lo que queremos ver. Bueno, entonces, primero que nada, en la hipótesis tenemos que la función es monótona creciente o decreciente. Entonces, supongamos que la función es monótona creciente. Vamos a argumentar en este caso que la función es integrable. Para completar la prueba habría que hacerla de nuevo para una función monótona decreciente, pero es lo mismo. ¿Tá? Va a ser la misma cuenta, el mismo argumento, entonces lo hacemos en un caso, en el otro caso va a ser igual. ¿Tá? Eso es una cosa que hacemos mucho cuando hacemos demostraciones. ¿Tá? Si hay varios casos, pero son todos iguales, hacemos uno, decimos los demás son iguales. Supongamos que f es monótona creciente. El caso monótona decreciente es igual. La prueba en el caso monótona decreciente es igual. Se utiliza el término análogo también, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno. Entonces, sea P sub n, la equipartición del intervalo AB en n subintervalos iguales. Entonces, ¿quién es P sub 0? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué tamaño va a tener cada subintervalo? B menos A sobre N, ¿no dijiste? Ahí va. B menos A sobre N, ¿no? El P sub N va a ser entonces. El primero va a ser como siempre A, ¿no? AB. Y después, cada subintervalito va a tener tamaño B menos A sobre N. ¿No? Así que, para ir pasando por los distintos A sub I, lo que voy a tener que ir haciendo es sumando B menos A sobre N. ¿Se entiende? El primer
Eh, el primer, eh, el segundo punto va a ser A más B menos A sobre N. Ese es el punto que está a B menos A sobre N a la derecha de A. El segundo, ¿cuál va a ser? Va a ser A más B menos A sobre N más B menos A sobre N, ¿no? Es decir, A más 2 por B menos A sobre N. Y así hasta llegar a B. Claro. Ahí va. Tenemos A más N menos 1 por, por B menos A sobre N. Y el último, siempre calculo mal. A ver si puedo achicar esto un poco. La verdad que ando bien, ¿eh? Bueno, y el último es A más N por B menos A sobre N, ¿no? Y acá fíjense que se tacha esto, queda A más B menos A, así que esto que está acá es igual a B, es el último. ¿Ah? Esa es la equipartición que tenemos. Bueno, entonces, es un ejemplo cuando n es 8 es lo que tenemos dibujado acá. Bien, entonces, vamos entonces a calcular la diferencia entre la suma superior y la suma inferior. ¿Ah? Entonces, ¿quién es la suma superior de f asociada a la partición P sub n? Bueno, esto es la sumatoria, como siempre, ¿no? De igual 0 a n menos 1 de el supremo de la f en el intervalo ahí más 1. Veces ahí más 1 menos ahí. ¿Ah? Ahora, cuando tenemos una función que es monótona creciente, ¿podemos decir algo del supremo de la f en el intervalo ahí más 1? ¿Cómo es esto? Va de nuevo. Tenemos acá ahí más 1. ¿No? Y sabemos que la función es monótona creciente. ¿Cuál es el supremo de la función en el intervalo ahí más 1? El que está en ahí más 1, f de ahí más 1. Eso, f de ahí más 1, ¿no? El Que f supremo, de ahí más 1 es mayor o igual al f de ahí. sí, Y a sí, todos los f de todos los x de ese intervalo. exacto. Los x de ese intervalo. ¿Ah? Esto que está acá entonces es f de ahí más 1. ¿Ah? Entonces, déjemelo escribir acá. El supremo de f en ahí más 1 es igual a f de ahí más 1. Y el ínfimo, mismo argumento, de f en ahí más 1 es igual a f de ahí. Esto ocurre esto y esto es porque f es monótona, creciente.
¿tá? Y como se ve en el dibujito. ¿Tá? Bien, así que volvemos acá. Entonces, esto es igual a, entonces, a la sumatoria de igual 0 a n-1 y sustituimos el supremo de f acá por la imagen de en AI más 1. Así que esto es f de AI más 1 por AI más 1 menos AI. Acá estamos usando fuertemente que es monótona, ¿no? Es acá donde donde se usa la hipótesis de que la función es monótona. ¿Sí? Miren qué importante poder destacar eso. ¿Sí? Cuando hacemos una demostración, y es muy importante saber en qué lugar usamos la hipótesis. Porque si yo les digo, ¿y dónde usamos que es monótona en la demostración? ¿Dónde dijiste esto es porque es monótona, entonces pa? Si no lo usamos en ningún lado, una de dos. O está mal, o en realidad agregamos una hipótesis que no es necesaria. ¿Mm? Bien. De nuevo, análogamente, la suma inferior de f asociada a... Nadie me corrigió. Nadie me corrigió. ¿No me quieren corregir algo acá? Me acabo de cuenta que me equivoqué. No nos dimos cuenta ¿El tampoco. menos A? ¿Eh? ¿Menos A? ¿Cuánto miden los subintervalos? B por A Supongo B menos. sobre que va N. de ahí a ahí más 1, ¿no? No me equivoqué, perdón. Es tarde, ¿tá? Es tarde. Lo que pasa es que puse AI más 1 menos AI. También se podía poner B menos A sobre N. Sobre N. No me equivoqué. Pero lo voy a escribir acá. Si quieren, en este segundo paso acá, voy a cambiar AI más 1 menos AI, ¿tá? Como es una equipartición, esto sabemos que cada uno de estos intervalitos tiene tamaño B menos A sobre N. Una duda que me surgió. Como es creciente, ¿no? Y siempre eso que dijimos, ¿no? Que el supremo o el ínfimo, siempre, o sea, el supremo siempre va a ser AI más 1 y el ínfimo va a ser AI. No es lo mismo que ya... La imagen. Perdón, sí, la imagen de AI y de AI más 1, ínfimo y supremo. No es lo mismo que ya tomes todo el intervalo AB, y porque sabes que el supremo de AB o no. Podés tomarte como partición la partición que es solo el Ser menos intervalo. exacta, obviamente, claro, no. Claro, podés hacerlo, y podés calcular todo, pero pasa que la diferencia te va a quedar, entre la suma superior y la inferior te va a quedar grande. Sí, ni bien lo dije, me di cuenta. Nada que ver. Gracias. Entonces, análogamente, la suma inferior de P de F asociada a la partición P sub n va a ser, entonces la voy a escribir de una ahora, hay que repetir este mismo argumento y usar que... es la sumatoria de igual 0 a n menos 1, ahora del ínfimo de la f en el intervalo ahí más 1, veces ahí más 1 menos ahí, y esto es igual a la sumatoria de igual 0 a n menos 1. Entonces el ínfimo, por lo que hablamos hoy, va a ser f de ahí. ¿Ah? Así que esto es f de ahí
entonces I más 1 menos I va a ser B menos A sobre N. ¿Tá? Y entonces esto quedó la suma inferior. ¿Tá? Muy bien. Entonces, vamos a calcular la diferencia. Nosotros sabemos, ¿o no? Geométricamente sabemos que cuando sumemos la suma superior y la suma inferior, va a haber una historia de esta, ¿no? Se apilan las cajitas, le va a quedar una cosa así, ¿no? Vamos a ver en términos de cuentas qué es lo que está pasando. Entonces, vamos, calculemos. La suma superior. Entonces, suma superior de F asociada a la partición P sub n menos la suma inferior de F asociada a la partición P sub n. ¿No? ¿Esto qué es? Vamos a ver. Esto es, por un lado, esto que está acá. Esto menos esto. ¿Tá? Esa es la diferencia. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, primero que nada, ¿no? Sacar factor común B menos A sobre N. Este sacar factor común B menos A sobre N es la versión cuenta de cuando apilamos todas las cajitas y quedaron todas una arriba de otra. Esto es B menos A sobre N por. ¿Y ahora qué vamos a tener que poner? Vamos a tener que poner la sumatoria de I igual 0 a N menos 1 de F de I más 1 menos la sumatoria de I igual 0 a N menos 1 de F de I. Pero ahí se puede sacar la sumatoria también, ¿o no? Bueno, vamos a ver cómo queda, cómo se simplifica esto. ¿Tá? Porque, ¿qué es esto? Vamos a desarrollarlo un poquito. Esto es B menos A sobre N. Sí, ahí va, es lo que decís vos, sí. Esto es, voy a hacer lo de arriba, voy a hacer esto menos esto. ¿Tá? Entonces voy a poner así, fíjense. Voy a hacer F de, cuando I es igual a 0, ¿qué queda? F de 1. De A1, ¿no? Cuando I es 1, queda F de A2. ¿Ah? Y esto es hasta cuando I es N menos 1, N menos 1 más 1 queda F de AN. Esto es esta contribución. Y ahora, en vez de seguir en esta línea, voy a seguir acá abajo. ¿Tá? Ya van a ver por qué. Entonces voy a poner menos. Entonces tenemos esto de acá. Si quieren, miren cómo hago. Esto de acá. Menos esto de acá. ¿Tá? Y fíjense cómo queda. Acá arrancamos en 0, ¿no? Esto arranca con F de A0 y sube hasta F de AN-1. Así que vamos a poner acá F de A0 más F de A1 más F de AN-1. ¿Y por qué hago esto? Porque quiero agregar acá el F de AN-1.
¿Estamos de acuerdo que es esto lo que tenemos que hacer? Sí, de F a n-1 para atrás se te van todos. Exacto. Lo hago así para que quede en claro que en realidad acá hay una cancelación, es una suma telescópica también. Fíjense, porque acá estamos haciendo esto menos esto, ¿no? Voy a hacer otro acá. F de A2. ¿No? Entonces, acá estamos haciendo este F de A1 se va con este F de A1. Este F de A2 se va con este F de A2. Y esto sigue así hasta que este F de AN-1 se va con este F de AN-1. Que queda F de A más F de AN, entonces. Claro, queda F de AN menos F de A0. Yo estaba pensando eso, pensé que era una locura, pero estaba más o menos por ahí. Capaz que estamos los dos locos. Nunca se sabe. F de AN menos F de A0. ¿No? ¿Y quién era AN? AN es B y A0 es A. ¿No? Acordate quién era la partición. Acuérdense. O sea que esto es B menos A sobre N por F de B menos F de A. Es la misma cuenta, es el mismo resultado que el que llegamos hoy con el dibujito. Solo que con un N en vez de con un 8. ¿Ah? Bueno, ¿cómo sigue esto? Vamos a recuadrar esto. Así que tenemos calculado cuánto vale la diferencia de la suma superior y la suma inferior en función de n. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Cuando el n se va haciendo grande, esto queda fijo. Y el n se va haciendo grande, va haciendo que esto sea cada vez más chico. Se va acercando a cero. Entonces, a ver, déjenme ver cómo digo. Ya termino, ¿eh? Para probar que f es integrable, usamos el criterio integral que vimos al principio de la clase. Para esto, dado un épsilon mayor que 0 que nos dieron, alcanza con encontrar, dado un épsilon mayor que 0 genérico, alcanza con encontrar una partición P tal que la suma superior de la F asociada a la P menos la suma inferior de la F asociada a la P sea menor que epsilon. Va subiendo el valor de n hasta que te quede toda la operación más chica que epsilon. Exacto. Entonces, por otro lado, sabemos que la suma superior, vamos a copiar esto, así lo puedo dejar rápido. Esto que está acá, es igual a... O sea que si n tiende a infinito, el resultado de eso va a tender a 0. No sé qué quiere decir n tiende a infinito, pero sí. Bueno. No, está Acá bien, estamos sí. analizando un pedacito, ¿no?
¿A qué te referís con eso? Estamos analizando para A y B. La función está definida en el intervalo AB. Vamos a suponer que A y B sean, no sé, no te entendí la pregunta, perdón. Creo que él se refiere a que estamos analizando un intervalo, o sea, una partición. Eso, que la función va de un intervalo. O sea, si fuera infinito sería otra cosa. Sí, no, la función está definida en un intervalo, claro. Sí. Las funciones en este curso están definidas en el intervalo AB, por decirlo. El intervalo Claro, cerrado. pero Raymond se refería a que n tendiera a infinito, lo que haría que las particiones en ese intervalo fueran muy chiquititas y Claro. Eso. Sí, yo me refería a eso, pero no sé a qué se refería el otro compa. Claro que si fuera para infinito sería otro tipo de demostración, supongo. O sea, acá calculamos la diferencia para un n genérico, lo que se dice genérico. Es como si fuera un número concreto, pero variable. Ahora lo que vamos a observar es que si ese número genérico lo hacemos suficientemente grande, entonces podemos lograr que sea menor que epsilon, que el epsilon que nos dieron. O sea que el epsilon va a ser un valor dado. El tema es que vos tenés que, claro, para hacer esta prueba, vos tenés que poder ver que si vos tenés un epsilon cualquiera, tenés que poder encontrar la partición a partir de ese epsilon para que la diferencia de las sumas sea menor que ese epsilon que te dieron. Si no lo haces es porque no es integrable o estás haciendo algo mal. Claro, es como la primera pregunta que te hice hoy, que vos me dijiste que plantearlo al revés. Dado un epsilon, tiene que haber un intervalo en el que la diferencia sea menor que epsilon. Sí. Es lo que vamos a hacer ahora. Nos dieron el epsilon ese lila y vamos a partir de ese epsilon encontrar una partición para que la diferencia entre la suma superior e inferior sea menor que epsilon. Igual, Profe, pero son las 9, ¿no? Usted dijo vamos a hacer ahora, pero yo seguiría encantada, pero hay limpieza física. Bien, claro. Entonces entonces vamos a hacer así. Voy a escribirla. ¿Tá? Igual ya la hablé, ¿no? Ya la hablé. Ya la dije. Entonces la escribo y la subo terminada. ¿Tá? Y cualquier cosa me preguntan. ¿Tá? Igual son 3 renglones más. ¿Tá? Igual creo que ya la expliqué. ¿Tá? Cualquier cosa me preguntan. ¿Tá? La próxima. ¿Quedamos así? Ok. Vamos arriba. Una consulta. Gracias. Esta misma clase, este mismo tema, está en el OpenFIM de 2022, ¿no? ¿Usted? Sí. ¿Sabe el nombre de la clase en específico? O sea, ¿cómo se llama? Ya te digo. Porque entre sacar nota, me gustaría verla de vuelta para. Ajá. Sí, y además la expliqué igual. A ver. No. Soy mucho más lindo ahora que en aquel entonces. Me miro. Para que. Chao, profe. Chao. Chao, vamos arriba. Yo le subo la captura igual a los que tienen física al grupo, de lo que ponga ahora. Yo la subo, viste que las notas yo las subo a Leva. Igual subí, tranquilo, en lo que quieras. Ah, bien. Es la clase 14, integral de funciones monótonas. Es una clase.
Sí. ¿Está? Bueno, bueno, entonces hacemos eso. Yo ahora la termino de escribir y la subo a Leva, ¿está? Digo, a ver, el compañero que dijo que él subía la captura, no sé qué. Compañero chileno, ¿puede ser? Que habló El recién. chico de Chile creo que se fue, pero No, negativo, no soy chileno. No sos vos. Ah, no sos vos. No, pero hay uno que es chileno que prende la cámara, ¿no? sí, Schubert, pero se fue recién. ¿Chileno o paraguayo? Creo que es chileno, ¿no? Hola. ¿Qué más de chileno? Che, bueno. Déjeme pensar cómo escribir esto, así lo queda bien escrito y lo subo, ¿está? Lo subo ahora al EVA, en minutos. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Vamos arriba. Chau, chau. A no ser que haya alguna otra pregunta. Gracias, profe, buena semana. Nos vemos. Profe, una consulta. Sí, decime. Si esto se cumple solo para algunas particiones, ¿puede haber algunas particiones que sean mayores que Epsilon? Por lo que dijiste, alcanza con encontrar una partición P tal que se cumple eso. La cosa es así. Vamos a graficar acá. Y acá tenemos el 0. Para cada n va a haber una diferencia entre la suma superior y la inferior asociada a esa partición, por ejemplo. Puede ser que para la partición P sub 1 quede acá la diferencia, ¿sí? Que esto sea la suma superior P1 menos la suma inferior P1, ¿no? Para P sub 2 quede acá. Déjame hacerlo así, ¿no? Para P sub 3 quede acá. La cuestión es que en la medida que vamos agrandando el n el valor de esta diferencia se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Está bien? Entonces, el criterio de integral, ¿qué dice? Dice, para cualquier epsilon que yo te dé, para probar que es integrable, una forma de probar que es integrable, ¿sí? Es, para cualquier epsilon que yo te dé, vos me tenés que poder dar una partición para la cual la suma superior y la inferior son menores que ese epsilon. ¿Tá? Entonces, hay como un orden. Me dan el epsilon y a partir de ese epsilon que me dan, tengo que encontrar el n de forma tal que la suma superior y la inferior difieran menos que epsilon. Eso lo vamos a poder hacer en la medida que el n se va agrandando. Pero el orden es ese. Nos dan el epsilon y a partir de ese epsilon encontramos el n para el cual la diferencia entre la suma inferior y superior asociadas a esa partición P sub n queda a menos de epsilon. ¿Sí? Ok, gracias. A vos.